Sí, es que volvamos al punto de que un fantasma es una manifestación, dura más o menos 2 minutos. Sí, no se puede apagar, no se puede interrumpir. Diosito, protégeme, Señor. Ya empezaba a darme miedo. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Extradimensional. Es un podcast pensado para la gente que es amante o aficionada de los fenómenos paranormales. Entonces estoy aquí con David y con el parcero Dani. Estamos acá grabando nuevamente nuestro segundo programa. Sobrevivimos al viernes 13. Sobrevivimos al viernes 13. No pasó nada. Entonces vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, ya que estamos en el mes de las brujas, de las cosas extrañas. No vamos a hablar de brujas todavía, pero sí vamos a hablar de un fenómeno que también tiene que ver mucho con esta fecha, que es los fantasmas. Entonces, Pedrito, ¿cómo ha acontecido esta semana? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada raro. Pero el tema de los fantasmas es uno de los temas más comunes y en los cuales más testimonios hay frente a todo este fenómeno paranormal. Pero antes de los fantasmas, teníamos una invitación con las personas y es a que se suscriban. A que se suscriban a este canal nuevo, que nos den su apoyo, que nos den su like, que activen la campanita para cada vez que vayamos a subir un video nuevo y no se pierdan todos estos temas que están bastante interesantes. Listo, me parece que empecemos, como dice el dermatólogo, al grano. Empecemos con este tema. Bueno, y lo primero que hay que ver es ¿qué es un fantasma? O sea, definamos ¿qué es un fantasma? Pues bueno, lo que averigüé... Lo que dice la gente en internet. Dice la gente. Bueno, un fantasma es una manifestación, ¿sí? En general. Que no podemos definir si es un espíritu, es un alma en pena, es un demonio, lo que sea. Es una manifestación espectral que no pertenece a este plano, a esta mundo. Dimensión, a este mundo. ¿Listo? Yo también vi por ahí que no necesariamente tiene que estar muerto para que se haya una ¿cómo se diría en este caso? Una manifestación. No necesariamente tiene que estar muerto, sino también puede ser una persona viva, no sé, que se va su espíritu, su alma y hace una manifestación. Ahorita vamos a hablar de esta terminología porque no es lo mismo fantasma, espíritu, alma, pero eso lo vamos a hablar ahorita. En sí, un fantasma es como si lo pusiéramos en el fenómeno ovni. Es algo que no podemos identificar de primera mano. Es lo que yo investigué, lo que yo creo que es también, ¿no? Cuando nosotros ya le damos una cualidad o lo logramos identificar, ya deja de ser un fantasma y pasa a ser otra cosa, un espíritu, un alma, etc. Ok, ahí era lo que entrábamos ahorita y lo que hablábamos tras cámaras, de cómo defines si es un espíritu o un alma, ya que, por ejemplo, podemos entender que a veces los demonios, si tú hablas de un demonio, hablas de un espíritu o una entidad con una carga negativa o maligna. Y si hablas de una persona, hablas de su alma. Exacto. Sí. Entonces, ahí digamos, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a poner un ejemplo que es muy común. Vimos una sombra. Estamos aquí grabando y coincidencialmente pasa una sombra detrás de Daniel, que no es cierto, para que no se vaya a asustar aquí mi compañero nuestro camarógrafo nuestro camarógrafo cobarde. No, mentiras. Pero digamos que cuando sucede algo que nosotros no logramos identificar, decimos automáticamente, uy, un fantasma. Ya, ¡pum! ¿Qué? Un fantasma. Siempre sucede, ¿no? No, pues es que uno se asusta. Sí, claro. Y uno no va a decir, cáspitas, recórcholis. Sí. Es una expresión. Su merced sabe que yo, pues para los que no conocen mi historia, yo tuve unas manifestaciones cuando hace algún tiempo donde, digamos, fui testigo de hechos fantasmagóricos, podría decir. ¿Paranormales? Paranormales, sí.
Algunos de ellos eran que movían cosas, sonaban cosas, bueno, un montón. Eso se podría considerar un fantasma. Sí, es que volvamos al punto de que un fantasma es una manifestación espectral que no podemos identificar realmente qué pueda llegar a ser. Puede ser cualquier cosa, pero es como el término en sí. Sí. Que le damos en primera instancia a un fenómeno que es paranormal. ¿Vale? Yo recuerdo mucho cuando David habla de lo que pasó en Buenos Aires cuando este loco se fue. Yo recuerdo mucho que hablábamos por videollamadas y yo le decía, parce, ¿usted con quién está? Sí. Decía, no, estoy solo. Y yo le digo, por Dios, que vi, y no por asustarlo, sino que realmente sí se veía alguien o algo, o se escuchaban ruidos. Y yo le decía, venga, pero es que se escucha algo, hay algo que está por allá, ¿usted con quién está? Lo bien. No, parce, estoy solo. Y me mostraba y efectivamente estaba solo. No eran celos. No eran celos porque yo soy tóxico. No, pero sí realmente pasaron esas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos nuestra segunda sede, nuestro segundo local, nueva locación de origen Artatú, cuando tenía la tienda, David fue testigo y muchos de los parceros y personas que estaban con nosotros vivieron de mano propia. Fueron testigos de los fenómenos directos de lo que pasaba ahí. Nosotros duramos en ese local más o menos 3 años y medio en esa locación, en ese sitio, y realmente pasaron cosas muy densas que empezaron con manifestaciones muy pequeñas. Empezaron como que nos apagaban la luz, que nos prendían el ultrasonido. Un ultrasonido es un aparatico que sirve para limpiar elementos de perforación, quirúrgicos, grips, etc. Es una cosita que vibra y suena. Y que para que funcione no es un vibrador de los que ustedes están pensando corrompidos estos. Suena. ¿Sí? El hecho es que el ultrasonido sirve para limpiar esos objetos y que solo funciona si tú le oprimes un botón y él tiene como un temporizador y se apaga. Dura más o menos 2 minutos. No se puede apagar, no se puede interrumpir. Salíamos del cuarto donde estaba el cuarto de esterilización. De un momento a otro se apagaba. Venga, mano, préndalo porque necesitamos trabajar. Y lo prendían. Entonces sí fueron como cosas que empezaron como de manera jocosa. Sí, porque como nos gusta el tema, nosotros decíamos, no, pues... o sea, como dice uno, que chimba que pasen estas cosas y creman estas cosas. Sí. Pero la cuestión empezó a tornarse bastante oscura y bastante recurrente. Sí, ya no era normal. Varias veces. A mí me sucedió no recuerdo el cliente, pero me pasó con 2 o 3 clientes, inclusive más, en donde cuando yo estaba tatuando, yo estaba dándole la espalda a la recepción y mis clientes me decían, pero hay una señora que está en la recepción que como que quiere que la atiendan. Yo volteaba a mirar, hermano, y yo no veía absolutamente a nadie, pero mis clientes sí, y veían a una persona física, una señora con ciertas características. Y yo sabía que no había nadie porque yo volteaba a mirar y yo, ay, Diosito, protégeme, Señor. Ya empezaba a darme miedo. Entonces yo trataba como de tatuar rápido y les decía, dígale que ya voy. Entonces le hacían la seña, yo seguía tatuando, cambiaba el tema. ¿Sería esquizofrenia? Puede ser. Y es la persona con la que estaba lo veía y usted no, puede ser otra cosa. Puede ser eso, o puede ser simplemente que hay personas que no tienen hay personas que tienen habilidades para ver, ¿sí? Clarividencia. Sí. Si lo vemos desde el fenómeno paranormal, desde el fenómeno desde las ciencias de la psicología, puede ser esquizofrenia, pueden ser alucinaciones, etcétera. Pero lo curioso era que no era solamente en una persona, era de pronto 2 personas en una ocasión, fueron 2 personas que vieron a la misma persona y yo pues no la veía, pero yo sí sentía la energía como pesada, como uy, esto está raro. Cuando la persona se iba hacia el baño David recuerda que
estaba la recepción y había un pasillito para el baño y no hay forma de que usted salga por otro lado. Sí. Usted tiene para salir del baño, tiene que volver a la recepción y salir. No hay otra manera. Prendían la luz y después de una hora el cliente se acordaba de la persona y me decía, pero no va a atender. Y yo, pues vamos y miramos a ver si hay alguien o no. Y efectivamente, cuando íbamos a mirar, no había absolutamente nadie y todo el mundo decía, pero ¿qué pasa acá? Hermano, no tengo ni idea. No tengo ni idea, es lo que está pasando. Digamos, en ese caso, Pedro, su merced, ¿qué considera? Porque pues yo también viví de primera mano esas cosas que pasaron allá y bueno, un montón de rituales y cosas sí, hicimos cosas extrañas allá. Su merced considera que, por ejemplo, en ese caso vendría siendo un fenómeno fantasmagórico. Ahí es donde empezamos a desglosar el tema de los fantasmas, ¿sí? Hay diferentes tipos de fantasmas. Sí. Hay fantasmas que pueden ser fantasmas de personas fallecidas, que es a lo que yo ya le adjudicaría el alma de... El alma en pena. O el alma que está en un alma errante. O un alma que está en transición. Lo que llaman nuestras abuelas es que está recogiendo pasos y después le hacen el novenario. Católicamente hablando, hacen el novenario para que la persona después de los 9 días pueda ir al cielo. Sí. Por eso se hace el novenario. Cuando yo veo un fantasma o veo un fantasma y yo siento que esa presencia es de un familiar o de alguien que yo conozco, para mí ya es un alma. Porque el alma, estamos hablando del individuo en sí. Es decir, alguien que David... reconozco a la presencia de alguien, eso ya es un alma. Reconoce ciertas características que tiene esa persona. Ajá. Ahí es donde yo me pregunto, que era lo que le preguntaba ahorita a Pepe, usted cómo se podría diferenciar en el caso de que sea un espíritu, un demonio que se mimetiza como esa persona, que pueda que hable como esa persona, que han habido casos. Sí, claro. Y yo puedo decir, entonces, eso es un alma, pero resulta que no es un alma, sino es un espíritu. O sea, como que hay un rango, digamos, de escoger estos entes y decir, bueno, ¿en qué punto esto es una cosa? ¿Cómo los encasillo? No hay forma de encasillarlos. Listo, entiendo eso. Lo primero que tenemos que hacer es, primero, identifiquémoslos. Para que las personas que no están familiarizadas puedan entender qué son. Hay diferentes tipos de fantasmas. Sí. Vamos a hablar primero de eso antes de meternos de qué eso no es. Entonces, hay fantasmas que son de personas fallecidas. Hay otro tipo de fantasmas que son los que son fantasmas o energías residuales, que son ese tipo de fantasmas que usted no los identifica como... no sabes quién es. Eso sería como un registro energético, como si fuera una impresión en el tiempo de un hecho, digámoslo así. Lo que su merced me está queriendo decir. Exacto, ese sería otro tipo de fantasma o de manifestación. ¿Cómo definiríamos, el nombre de ese tipo de fantasmas? Eso podrían ser almas en pena. Si le pusiéramos un título ya, podría ser eso. Okay. O simplemente es algo que está ahí y que repite la misma acción. Bueno, hay una terminología que me pareció bastante interesante y sería interesante, se las voy a aclarar a las personas, y es que hay dos tipos de almas errantes y almas en pena. Las almas en pena son espíritus, son almas que no pudieron trascender como al otro plano espiritual, y las almas errantes eligieron voluntariamente no trascender. Son como parecidas las dos, solo que la diferencia es que una no pasa de manera voluntaria y la otra no puede pasar, sea por lo que sea. Digamos, esta persona tenía un símbolo tatuado de manera religiosa y eso no la dejó trascender, se vuelve un alma en pena. Pero no sé cómo funcionará el tema de voy a llegar a la luz y no se me dio la gana de pasar y me quedo acá. De pronto también eso se puede dar de acuerdo al tipo de maldad que tenga la persona en ese plano, ¿no? O sea, uno tiene la capacidad, digamos, consciente de decir no quiero pasar,
o si quiero pasar y convertirme en un alma en pena, porque desde este punto de vista eso es interesante, eso es bastante interesante. Podemos decir, ¿tenemos la conciencia para pasar al otro lado o no tenemos la conciencia? O simplemente nos volvemos energía de manera no consciente y somos bolas de luz, no sé, de una manera visual, para que lo podamos ver de una manera visual, nos volvimos bolas de luz que trascienden a una luz más grande. Ese es el misterio y por eso se llama misterio. Es una hipótesis. Pero yo, por ejemplo, siempre he pensado... yo me acuerdo una vez hablando con mi abuela, yo le pregunté qué era la muerte, que es otro tema que después vamos a tocar, pero ella decía que era como un despertar. Nunca se han puesto a pensar que cuando el alma va a encontrar la luz, encuentra la luz y llega a la luz... están haciendo de nuevo. Entonces ahí quizás podría ser un empalme a la reencarnación que tú dices. Yo no siento que haya una renuncia, sino que pienso que cuando nosotros trascendemos de este plano, fallecemos y estamos como en esa transición de que somos una entidad que está y que va a encontrar la luz, quizás cuando encuentre la luz empiece nuevamente un nuevo despertar o un nuevo camino. A mí me corre una duda y es ¿cuánto tiempo tienes o si tienes alguna cantidad de tiempo para pasar a esa luz? O sea, decir, bueno, tengo 15 días para poder pasar la luz, o si es de manera inmediata que me morí, abrí los ojos y traspasé ese túnel. ¿Cómo funcionaría eso, por ejemplo? O si tengo 10 años para decidirme un día y decir, oiga, hoy amanecí con ganas de atravesar la luz y de reencarnar. Hay que tener en cuenta que el tiempo es una medida que nosotros creamos... Sí, carnalmente, sí. Digamos. El tiempo, no podríamos decir cómo funciona el tiempo, porque si lo vemos desde un punto de vista un poco más científico, lo que nosotros vemos en el cielo hace parte del pasado de las estrellas. O sea, lo que nosotros vemos es el pasado que viaja por el universo a través de la luz, pero que ya no existe. Hablando desde otras dimensiones, no podemos definirlo con tiempo, porque el tiempo puede ser lo que para nosotros puede ser un año, para ellos puede ser toda una vida o viceversa. Sí, funciona. Entonces, exacto. De manera diferente. Algo que me causó mucha curiosidad alguna vez, veía una entrevista, no recuerdo el nombre de la persona que estaban entrevistando, y él decía que las leyes físicas en el mundo espiritual funcionan diferente. Entonces, por ejemplo, cuando alguien capturaba una imagen de un fantasma y se veía una sombra, y llegaban muchos detractores y decían, no puede ser un fantasma porque los fantasmas no producen sombra. Pero esta persona, no recuerdo el nombre, decía, sí producen sombra porque tienen una materia como tal, que es el ectoplasma. Uh-huh. Entonces sí producen sombra. Yo quedé ahí con la duda porque entonces podríamos decir que muchos de los videos a los que uno ve en internet y uno empieza a adaptarle, digamos, las leyes físicas de nosotros y uno empieza a desmentirlos de manera racional, pues puede que no sea tan así. Puede que de pronto un fantasma produzca sombra. Uh-huh. Digamos, ustedes, hablando ya una parte técnica, ustedes como camarógrafos, como personas que trabajan en el medio, en video y demás, si ustedes llegan a captar un fantasma, una sombra, una manifestación, sea la que sea, que no tenga que ver con lo que ustedes estaban grabando, exacto, ¿cómo lo podrían definir o cómo podrían darse cuenta ustedes de que es o no es? Técnicamente hablando. Técnicamente hablando. Digamos que hay veces que se ve el CGI, cuando lo hacen, cuando lo montan, visualmente ya tú te adaptas y tú alcanzas a ver el CGI. Ya si lo hicieran de manera más como truco práctico, no sé, que pase algo así, es un poquito más difícil de describir o de decir, bueno, esto es falso, esto es real, ¿no? Uh-huh. Ahorita he visto que hacen montajes de manera práctica, ¿sí? Sí. Pasa alguien
Pero siento que también tiene que haber un punto irracional, o sea, no sé, que salga una mano de una pared. Como pasó. Como ha pasado, por ejemplo, con un invitado que vamos a tener. Lo vamos a preguntar porque él sí captó un video de una mano de una niña. Sí. Queremos... ahí ya uno empieza a pensar de manera lógica y a decir, bueno, ¿acá qué pasó? ¿Sí? Uh-huh. Yo me iría a los archivos propios que no se pueden modificar, tipo los archivos que me da la cámara, y verlos y decir, bueno, acá no hay un montaje porque esto es lo que se está grabando. Puede haber un montaje, el RAW, como dice acá mi compañero, puede haber un montaje de manera práctica, obviamente. Siempre va a haber la duda, siempre va a haber puede que sea real, puede que no. Y ya digamos que el único testigo sería la persona que lo grabó. Es que a la final volvemos a ese mismo punto en todos los temas paranormales, y es que la verdad la tiene quien lo experimentó y lo vivió. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Esto fue un capítulo más de Extradimensional, el día de hoy con fantasmas. Queremos agradecerles, queremos recordarles que nos tienen que seguir, suscribirse, comentar, estén pendientes de todo lo que vamos a hacer, de los contenidos que se vienen y de los invitados que se vienen, que van a estar brutales, y se van a ir dando cuenta poco a poco de cómo va a ser esta dinámica de podcast. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao.